hermanos en Cristo, ¿verdad? Que nos dejamos dirigir por el Nuevo Testamento, pues que aprendan las cosas que están en ese Nuevo Testamento. Porque si la Biblia me enseña a mí, que Pedro y Juan eran hombres del vulgo y que cuando se presentaron ante el Sanedrín, ellos estaban sorprendidos de la forma que ellos le estaban hablando. Exacto. Pues, y después yo me voy a la historia y la historia me enseña que posiblemente un 3% de las personas que vivían en Galilea sabían leer y escribir. Okay. Ajá. Pues yo me cuestiono si verdaderamente fue Pedro que escribió sus cartas. Que se me va, tengo algo ahí para contestar la gravedad ahí. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que no importa si había sido escrito por otra persona, pero si Dios se la inspiró a Pablo para escribirla, es inspirado por Dios. Recuerda que la inspiración, ahora mismo, si yo leo un salmo en un culto, siento de parte de Dios leer ese salmo, fue inspirado por Dios. Seguro que sí. ¿Entiendes? Fue inspirado y yo no lo escribí. Santo tú eres mi Dios. Le damos gracias primeramente a nuestro Dios por darnos la oportunidad de poder grabar una vez más el podcast Los del Camino, reconociendo que nuestro Dios nos da un día de vida. Cada vez que abrimos los ojos es nuestro Dios que nos da la oportunidad de poder vivir un día más, un regalo más de nuestro Dios. Hoy vamos a grabar otro podcast más, podemos grabar y vamos a seguir grabando porque la palabra sigue dando temas y es un tema hoy de esos temas que nuestro hermano Gabriel trae, de esos temas controversiales. Santo tú eres mi Dios. Pero antes de eso le damos un momentito antes de empezar para que se suscriba, para que le dé un like y para que lo comparta, para que cada uno de esos amistades que ustedes tienen en las redes sociales, en YouTube, en todo eso, puedan saber que estamos conectados y estamos grabando Los del Camino, ese podcast Los del Camino. Le damos gracias al pastor Eliel, estamos orando para que el pastor Eliel se recupere. Santo tú eres mi Dios. Todo aquel que oye este podcast, le voy a pedir la oración por el pastor Eliel. Santo tú eres mi Dios, que está afectado de salud. Y no solamente por el pastor Eliel, sino por cada uno de esos pastores que sabemos que hacen el esfuerzo de poder llegar y llevarle una palabra, abrirle un templo, no importando las enfermedades, no importando las situaciones. Por eso es que necesitamos gente en el pueblo de Dios que amen la obra y que ayuden a cada uno de estos pastores que están haciendo ese esfuerzo. Hoy vamos a estar hablando del Nuevo Testamento, de la inspiración del Nuevo Testamento, si es inspirado, si no es inspirado. Vamos a estar hablando de esas cartas de Pablo, de todo lo que habla el Nuevo Testamento, si fue inspiración de Dios. Santo tú eres mi Dios. Y para eso vamos a poner a nuestro hermano Gabriel que lea una palabra. Santo tú eres mi Dios. Y poder comenzar este podcast el día de hoy. Amén. Dios bendiga a cada hermano oyente, a los amigos también. Dios le bendiga. Y las puertas de los cielos está esperando porque tú toques en ella. Glorificado sea el Señor. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y la leemos en la comunión del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh
excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Repito el 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estar un día más grabando este podcast, mi Dios. Pon palabra en nuestra boca, Señor, pon sabiduría, Señor, en cada uno de nosotros para poder, Señor, repartirla hacia adelante, Señor, poder ofrecérsela a cada uno de estos oyentes, Señor. Te doy gracias y todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Amén. Aleluya. Y el Nuevo Testamento ¿es inspirado por Dios o no, Víctor? Sí, la palabra del Señor dice que toda escritura es inspirada ¿Tú sabes? por Dios. Y yo, mira, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en el Nuevo Testamento 100%. No hay duda de que es palabra de Dios. Pero los que se preguntan que no, ese texto que tú dices, que toda palabra, ¿verdad? Eso está en Timoteo, ¿verdad? Sí. Eso está en Timoteo. Y esa palabra, cuando fue escrita o cuando fue la Biblia, ¿entiende? En sí todo eso escrito, eso todavía había muchos de las cartas, muchos de los libros que no estaban escritos. Ese es uno de los puntos que usan para poder decir, entiende, que parte o todo el Nuevo Testamento no es de esto. Los que están seguros de que el Nuevo Testamento, o de los que creen que el Nuevo Testamento no es inspirado por Dios, ellos creen que el Viejo Testamento fue lo que fue inspirado por Dios. Que el Antiguo Testamento es lo que en sí fue palabra dada por Dios, ¿verdad? Una de las cosas que podemos traer para poder irle enseñando, entiende, que, o por lo menos yo de mi parte enseñar de que la palabra de Dios inspirada, toda completa, es verdad, porque Jesucristo escogió a cada uno de estos discípulos. Al Jesucristo escoger a cada uno de estos discípulos para que caminaran con Él, entiende, para que escribieran todo lo que estaba pasando alrededor de Él y todo lo que Él estaba haciendo, eso es lo que me da mi seguridad y me da la fe de que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Mi hermano amado pastor, no sé realmente quién no cree que el Nuevo Testamento Mucha gente, Víctor, mucha gente. Estoy sorprendido, pero todo todo tiene un orden. Mire, todo esto es historia y hablando un poquito de lo que tú dices de ese texto, cuando Pablo se lo dice a Timoteo. Y tú dijiste algo muy importante, diferente. Número uno, la inspiración no es lo mismo cuando Dios dijo. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, Dios habló y el hombre escribió. En el Nuevo Testamento, hombres inspirados por el Espíritu Santo, como Pablo, porque si miramos a ver, Pablo escribió 9 cartas en el Nuevo Testamento, Santiago, Pedro, Juan, ¿Hay algún? No está. Sí, Juan, sí. y también que fueron que escribieron. Todos esos hombres que escribieron, si nosotros nos damos la tarea de ver por qué se escribió, para qué se escribió, estamos hablando que la mayoría de las cartas del apóstol Pablo fueron cartas a las iglesias que la había fundado. Situaciones que habían en la iglesia donde de una u otra forma Pablo exhortaba de cómo se debían de hacer las cosas. Ahora, la diferencia de esto es que Pablo no hablaba por hablar, que Pablo, a través de su relación con Dios, a través de su relación con el Espíritu Santo, cada palabra que salía de Pablo era palabra inspirada por Dios. ¿Y sabe qué? Eran palabras sabias, eran palabras que la pusieron en función, y era palabra que hasta el día de hoy dejan una huella, dejan un legado en la cual nosotros podemos determinar que sí era de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de Pedro le está hablando a una iglesia, a las personas que estamos siendo perseguidas. Pablo hablando una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza, igual que Santiago.
Juan habla en Apocalipsis a través de la revelación que tuvo con Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender el prevenir o lo que viene. O sea, todo lo que está en la Biblia, lo que pasa es que hay que saber el por qué, para qué y cómo fue. Entonces podemos determinar, entonces, entender cómo trabaja el Nuevo Testamento. Muchos, y estoy de acuerdo en esta área, muchas personas de muchas religiones no creen en el Antiguo Testamento porque en el Nuevo Testamento porque no hay nada ahí de parte de Jehová o de parte de Dios. Inclusive en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra Jehová, en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra Dios, y para todo hay una razón. Cuando hablamos de Jehová en el Antiguo Testamento, estamos hablando de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Cuando vamos al Nuevo Testamento, estamos hablando del Dios de todos nosotros, o sea, al quien le rendimos toda gloria y toda honra. Y cuando uno conoce esos puntos y uno se educa y uno escudriña y uno aprende, créanmelo, mi hermano, que vamos a ver la Escritura del punto de vista espiritual y de la mejor forma que la podemos interpretar a través del Espíritu Santo. Es como todo. Por eso es bien importante, y termino con esto, es bien importante obedecer lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, escudriñáis las Escrituras, porque os parece que está la vida eterna. Cuando hablamos de escudriñar, no hablamos de estudiar, no hablamos de hablar, hablamos de profundizar. Y cuando hablamos de profundizar, ahí viene entonces la investigación. Y ahí es donde caemos ahora, en Lucas capítulo 1, donde Lucas se tomó la tarea. Se tomó la tarea de ¿qué? De poner las cosas, de cómo pasaron las cosas desde el principio, desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte. Y no es que lo que escribió Mateo no es creíble, o lo que escribió Juan, o lo que escribió Marcos, sino que habían en la historia, había muchos evangelios. Todo el mundo escribía. Había muchos escritores. Muchos escribían de la mentalidad, muchos escribían de lo que le habían dicho, muchos escribían cosas que habían oído. Pero en sí, dice la palabra del Señor, en el versículo 3, que Lucas fue a investigar con diligencia. Cuando hablamos con diligencia, hablamos, fue a preparar rápido y estar seguro que lo que él fuera a escribir fuera lo correcto. ¿Por qué? Porque es muy importante cuando se habla de una historia, tocar cada uno de los detalles que son el fundamento para poder llevar entonces el mensaje. Y uno de esos detalles es que Lucas iba donde Pablo para poder escribir. ¿Entiendes? Lucas visitaba a Pablo para poder escribir la palabra. Esa es una de las cosas que ellos usan. Vuelvo y repito, yo creo en la palabra. Mira, en Primera de Tesalonicense, en el capítulo 2, versículo 13, la palabra dice que cuando ellos recibieron la palabra, la recibieron por Dios, no por hombre. ¿Entiendes? Él dijo, esta palabra que yo les digo, esta palabra yo no la recibí por hombre, yo la recibí por Dios. Exacto. ¿Entiendes? Y una de las cosas que Pablo escribía, ¿entiendes? Escribía era porque Dios se lo inspiraba, todas las cosas, todo lo que él pudo ver, como testimonio, toda su experiencia, esa es la palabra, toda la experiencia que de esto. Y cuando Pablo mismo aseguraba que esa palabra que él la escribía porque Dios se lo inspiraba, una persona que vio a Cristo, vamos a ponerlo así, cuando sea Saulo se piensa que él vio a Jesús, pero él tuvo encuentro con Cristo, él tuvo encuentro con ese Dios frente a frente, que fue quien le dio la inspiración para poder cambiar su forma de ser, su forma de pensar y empezar a escribir todo lo que escribió. Es como ahora en estos días, pastor, cuando el ministro, el creyente, tiene una relación íntima con Dios, y se para en un altar o se para en un estudio bíblico, se para dar una conferencia y comienza a fluir. No fluye por el conocimiento, fluye porque Dios
le da la sabiduría y la revelación para poder dirigirse y llevar el mensaje que cambie y transforme el corazón. O sea, porque además del estudio, la inspiración del Espíritu Santo está conectado con nosotros. Y por eso nadie podía refutar el encuentro que tuvo Pablo con Dios en ese momento. Porque el mismo Pablo dice, yo soy el más pequeño, el hijo del abortivo. O sea, cuando vamos a la carta de Gálatas, Pablo habla que se separó en donde para los desiertos, allá en la soledad, en la intimidad, y allá fue donde Dios le reveló todas estas cosas. ¿Por qué Dios le reveló estas cosas, mi hermano? Porque lamentablemente todavía muchos de los discípulos que ahora eran apóstoles estaban enredados en lo que era la ley, estaban enredados en lo que eran las costumbres y tradiciones, y ya eso quedó atrás porque ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Ahora viene Pablo con una revelación distinta, diferente, en donde el plan de Dios se ha de cumplir, de que Cristo murió en la cruz por toda la humanidad, y que no solamente Dios es el Dios que vino para los judíos solamente, sino que Él vino ¿para qué? Para el mundo entero. Y todo está claro. Ahora, ¿cuál era la base principal de Israel? Israel era quien debía de fomentar el cristianismo, fomentar el Mesías, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque se quedó estancado en las tradiciones, en la costumbre, en la ley. Pero como el plan de Dios se tiene, porque ahora bien está bajando el rema, como el plan de Dios se tiene que cumplir, y que el hombre, por más que trate de obstaculizar de una u otra forma, el plan de Dios se tiene que llevar a cabo. Y si Dios tuvo que usar a un hombre, a Saulo de Tarso, transformar su corazón para que él fuera el mensajero de los gentiles, y él lo hizo. Amén. Yo creo que ¿Tú crees que los discípulos sabían escribir? Vamos a empezar por ahí. ¿Los discípulos sabían escribir? Bueno, algunos tenían que saber escribir. No. Mateo tenía que saber escribir porque Mateo era... Ahí que va el asunto. Dale, empezó. Dale. Hablen de los que escribieron. Bueno, por eso no vamos a hablar de muchos. Escribieron cuatro. Cuatro fueron los que escribieron. Ajá. Que fue Pedro, que fue Mateo, Ajá. y que fue Marcos, no fue discípulo. Y Juan. Y Juan. Okay. Y Santiago. ¿Tú crees que Juan y Pedro sabían escribir? Yo creo, sí. No, porque Pedro se puede dudar. Pedro era un simple pescador. Mateo sabía. También. Sí, Mateo sabía. Pero sabes que tenían... Mateo sabía porque Mateo era, ¿entiendes? Mateo recolectaba impuestos. Una persona que de esto tenía que tener... Y Pedro también, a pesar que era iracundo, también podía escribir, ¿sabes? Una cosa, cuando alguien tiene una... Pero a mí la pregunta es, agravia el por qué él quiso traer este tema. Entiendo. Este tema él le llegó por algo, por una razón. ¿Cuál es la razón que él quiso traer este tema? No, por eso mismo, porque para yo con esta forma exhortar a los creyentes, a los hermanos en Cristo, ¿verdad? Que nos dejamos dirigir por el Nuevo Testamento, pues que aprendan las cosas que están en ese Nuevo Testamento. Porque si la Biblia me enseña a mí, que Pedro y Juan eran hombres del vulgo, y que cuando se presentaron ante el Sanedrín, ellos estaban sorprendidos de la forma que ellos le estaban hablando. Exacto. Pues, y después yo me voy a la historia, y la historia me enseña que posiblemente un 3% de las personas que vivían en Galilea sabían leer y escribir. Okay. Ajá. Pues yo me cuestiono si verdaderamente fue Pedro que escribió sus cartas. Bueno, eso es todo. Dame terminar, por favor. Si la teología me enseña que Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 8, era un cántico que le daban al Señor. Eso no fue inspiración de Pablo, fue que Pablo escuchó
un cántico y lo puso en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Sí. Y no es ni entrar a la discusión de cuántas cartas eran de Pablo o no, si él escribió o no, ¿verdad? Esa no es la discusión en este día. Pero cuando vemos en Corintios que el apóstol Pablo dice, como le escribieron tus poetas, eso quiere decir que el apóstol Pablo utilizó frases y poemas que ya estaban en la filosofía griega, romana, para introducirla en sus cartas y en sus exhortaciones al pueblo de Dios. So, pregunto yo, ¿eso es inspirado? ¿Dios se lo inspiró al poeta primero y después el poeta se lo dio a Pablo para que Pablo lo escribiera? ¿O Pablo lo escuchó y pensó, eso es bonito, eso es inspiración por Dios, déjame ponerlo aquí? No. Esto es sencillo, esto es sencillo. Por eso hay ciertas... por eso para aprender. No, seguro que sí. Mira. Ahorita hablamos en el principio que el pastor dice que y yo dije que en el Antiguo Testamento la palabra fue dada por Dios y yo dije que en el Nuevo Testamento fue inspirada por Dios. O sea, hay citas bíblicas del Nuevo Testamento que Pablo cita que no tiene que ver nada con Dios. Mira. Absolutamente nada con Dios. Simplemente está hablando, para llegar al punto tuyo. Simplemente Pablo está hablándole a las iglesias, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Colosa, a Efesios, a los Corintios, y le está hablando de cómo manejar, de cómo llevar a cabo, de cómo enseñar, cómo usar cierta táctica. ¿Para qué? Para que hubiera una armonía y hubiera una buena relación entre los hermanos. Acuérdense, había un problema bien grande en ese tiempo, y era que estamos los gentiles y estamos los judíos. Estamos los gentiles, estamos los judíos. La iglesia estaba compuesta de dos grupos que pensaban completamente diferentes. ¿Ok? Por eso era que Pablo siempre tenía que salir con algo. Ahora, cada palabra, yo estoy seguro que cada palabra que Pablo dijo, ¿ok? No la dijo simplemente por decirla, sino que todo lo que dio, inclusive... Mira, una de las cosas, porque se me va, tengo algo ahí para contactar la gravedad ahí. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que no importa si había sido escrito por otra persona, pero si Dios se la inspiró a Pablo para escribirla, es inspirado por Dios. Recuerda que la inspiración, ahora mismo, si yo leo un salmo en un culto, siento de parte de Dios leer ese salmo, fue inspirado por Dios. Seguro que sí. ¿Entiendes? Fue inspirado y yo no lo escribí. Exacto. Pero ¿entiendes? No tiene que ser inscrito. Todo lo que está en la palabra en el Nuevo Testamento, muchas de las cosas a lo mejor fueron escritas por ellos y no tuvo que ser que Dios le dijo escriba. Hay cosas que ni se escribieron también. Hay cosas que el escritor o el escriba, porque todos ellos tenían que tener un escriba. Pablo mismo, yo dudo que fue el mismo que escribió. Yo miro más a alguien detrás de Pablo, estilo de Jesucristo, escribiendo lo que pasaba. ¿Me entiendes? Y Pablo decía, escribe esto, no escriba esto, hazle esto, lo otro. Así yo lo veo más. Y voy a apoyar un poquito más lo que está diciendo. Es que la inspiración viene. y la inspiración viene primero a la mente. Y de la mente llega al corazón. Y del corazón cierra la boca. ¿Qué pasa? Si yo recuerdo una frase que dijo un gran filósofo, y sé que esa frase es correcta, y sé que con esa frase tú vas a entender lo que yo te quiero decir, pues mira, yo la digo. Y Pablo la utilizó. Por eso es que Pablo en el Nuevo Testamento hay muchas metáforas, hay muchas personificaciones. ¿Para qué? Todo eso es para que el pueblo entendiera. Muchas veces cuando Pablo habla de la carrera, está inspirado ¿qué? Está inspirado en los juegos. Mira lo que dice Tesalonicenses 1:5, dice, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Sí. ¿Entiendes? Pablo escribió muchas de las cosas que de esto, y sabemos que en Deuteronomio dice que no le quiten ni le pongan, que son una de las cosas que usa las personas que dicen que no fue escrito ¿entiendes? Que no fue inspirada,
fue por eso. Mira, yo oí un católico y yo dije, wow, este católico dice, ¿verdad? Dice que cuando empezaron a hacer la Biblia, a coger toda ¿entiende? La Biblia y a ponerla por orden, ustedes saben que, ¿verdad? Que habían 70 y pico de libros, ¿verdad? Quitaron 7 libros, right? Para dejar los libros que hay ahora mismo. Pero ellos se preguntan, ellos dicen, si tú, ¿verdad? Si tú ahora mismo tuvieras el poder de que si alguien viene, si alguien viene a quitarle palabra y tú tengas el poder de decirle, no la quites, tú le vas a decir, no la quites, porque la Biblia diga que no le quiten ni la añadan, ¿verdad? Pero la Biblia fue por 1000 años, más de 1000 años, 1100 algo, ¿verdad, Gravi? Fue antes de que Lutero le quitara los libros, los 7 libros. Ya la Biblia estaba escrita por 1100, creo que era 1100 años. Lo que los estudiadores dicen, no me acuerdo exactamente cuánto era, pero era como 1100. Vamos a ponerle un poquito más de 1000, ¿verdad? Historia. Ok, más de 1000. Historia que pasó, ¿me entiendes? Que hay pruebas de que pasó. Ya la Biblia estaba escrita y los católicos trataron de que Lutero no le quitara esos libros y como quiera, ¿entiendes? Terminaron quitando esos libros. A la Biblia le quitaron libros, como quien dice, ¿verdad? Cuando se lee el texto, lo que quiero traer, cuando se lee el texto de decirle que no le quiten ni le pongan, eso, entiende, ahí se puede refutar, cualquiera te puede refutar en esa manera. No, eso está mal interpretado. El asunto es como estaba explicando, en frases y situaciones que pasaban o escribieron que están fuera, ¿verdad? Mira, dice Hechos capítulo 17, ¿verdad? Cuando Pablo y Silas estaban predicando en un lugar llamado Berea, pues los de Berea dice que ellos escuchaban lo que Pablo decía, lo escudriñaban con las escrituras, con el Tanaj o el Antiguo Testamento como nosotros conocemos, ¿verdad? Y ellos veían que lo que Pablo estaba enseñando era correcto, ¿verdad? Ok, eso está en capítulo 17 del libro de los Hechos. Ahora, cuando uno toma la palabra y encuentra frases o encuentra cosas que se van en contra del Antiguo Testamento, pues uno se pregunta si verdaderamente era inspirado. Mira, un ejemplo. Mateo capítulo 2. Mateo dice que para que se cumpliera la profecía dada por Jeremías, pero esa profecía no la dio Jeremías, esa profecía vino de Zacarías. ¿Entiendes? Cuando tú estás leyendo Mateo y Mateo te dice, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Jeremías, tú vas a buscar la profecía y la profecía se encuentra en Zacarías, perdón. Uno como que se turba, ¿entiendes? Entonces, ¿tú crees que se equivocó ahí? Bueno, ¿dónde está Mateo capítulo? Se equivocó el que tradució. No, Mateo capítulo una de las teorías y la más que yo me aferro a ella es a decir que profetas mayores o profetas que vivieron entre el exilio de Jerusalén o de Judea, pues cuando fueron al Nuevo Testamento, pues todas esas profecías caían sobre ellos. Porque en la Tanaj nosotros dividimos los profetas, Ezequiel, Daniel, profetas mayores, desde Joel hasta Malaquías, profetas menores. Pero en el Antiguo Testamento de los hebreos no está así. Exacto. ¿Entiendes? Está un libro completo de los profetas. ¿Entiendes? En la Tanaj, donde se divide, ¿verdad?, la Torá, que es el Pentateuco, los libros poéticos o históricos, que es 1 Samuel, 2 Samuel, Reyes, Crónica, todo, Esdras, Estel, todos esos libros que te enseñan la historia del pueblo de Israel, lo que el pueblo de Israel, ¿verdad?, le aconteció en todos sus años, ¿verdad?, de peregrinaje y de estar en la tierra de Israel. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y encontramos cosas así, pues nos preguntamos, ¿qué le pasó al escritor
que en vez de poner Zacarías, puso Pero Jeremías. tú lo buscaste en la original, en hebreo. dice, ¿dónde Lo está? dice lo mismo. Porque el problema es ese también, que a veces las traducciones, Y yo eso está en estaba Mateo, viendo un capítulo podcast, 2. el podcast del anciano, yo estaba viendo el podcast de ¿cómo es que se llama? El evangelista, el evangelista, el que le dicen el anciano. El toque de queda. Ah, sí. Y este muchacho estaba hablando de cuando Moisés hizo que se convirtiera, entiende, la serpiente y se comiera la otra serpiente. Él la buscó en los escritos hebreos y cuando traduce en hebreo dice reptil, pero entiende, Sí, que dice no- que fue un cocodrilo. Entiende, que era más grande, que por eso fue que se la pudo comer. Entiende, y cuando buscan el de esto, no dice serpiente, Sí, como dice en la escrito. Por eso es que le pregunto a Gravier que si la buscó, entiende que sí. No, pero dice Jeremías como quiera en los... Sí. en Pero los- fíjate, en los- por eso es bien importante escudriñar la escritura. Es bien importante para, antes de dar una explicación o antes de dar una enseñanza, entendemos, ¿verdad? Que hay que estar bien seguro de lo que estamos hablando. Y también nosotros estamos de ventaja, Pastor y Gaby, porque estamos de ventaja. Número uno, tenemos dos situaciones que estamos de ventaja. Número uno, estamos acá en el oriente, ¿ok? Estamos en el oriente, ¿verdad? Y la Biblia se escribió en el occidente. Uno. Número dos, la Biblia que nosotros, tú y yo leemos en casa, está escrita en español. Cuando la Biblia, el original, el lenguaje es en arameo, en griego. Hebreo. ¿Ok? Entonces, muchas veces se pierden las traducciones originales, qué es lo que quiere decir, y lo ponen a nosotros. Por eso yo una vez a mí no me gusta leer cuando dicen, no, la nueva versión internacional es más sencilla, porque sabe que se pierde la esencia del mensaje verdadero que es. Eso es un gran ejemplo de cómo la serpiente se comía a la otra, porque en nuestra mente es imposible. Ahora, pero cuando vamos a ver, ¿verdad? Cuando vamos a ver que es un cocodrilo, dice, wow, ahí la cosa es diferente. Otro ejemplo bien grande, cuando vamos al libro de Jonás, la Biblia dice que no es una ballena. Es bien claro, específica, dice, y Dios preparó un gran pez. O sea, Dios preparó un gran pez. Fue algo especial, fue algo distinto, fue algo que Dios lo creó, que Dios lo preparó. Y si Dios lo preparó, entonces fue para una razón, para una misión. No había una de otra. Acá pues nosotros tomamos la determinación de decir, oh, fue la ballena, porque la ballena es el mamífero más grande que hay en el océano. Pero no, la Biblia no dice que la ballena... No, que científicamente se puede. Sí, se puede decir. Pero la diferencia es que nosotros no podemos, y ahí es donde fallamos. Muchas veces queremos relacionar lo espiritual con lo material o con lo secular. Y no, mi hermano, los misterios de Dios son tan grandes. Deuteronomio 39 nos dice bien claro, hay cosas que solamente le pertenecen a Dios. La revelaron, fueron para el hombre. Y si no está revelada para nosotros creyentes, lo único que usted y yo debemos hacerle creer que fue. No hay de otra. No, porque es que una de las ventajas que tiene el que le pone fe a la Biblia, fe a Cristo, es que Cristo, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, pues nos va a dar lo necesario, ¿verdad? La sabiduría necesaria para poder aferrarnos a lo que enseña la Biblia, creerlo y, ¿verdad? Vivir como dijo Cristo. La situación es todas las cosas que están sucediendo. Hace como 4 o 5 días salió una noticia que los arqueólogos encontraron una pared donde está escrita una frase donde dice la familia o la casa de David, ¿verdad? Todo eso le está dando más peso a la Biblia, ¿verdad? A través de la arqueología. También dice que unos arqueólogos encontraron el lugar donde Jesucristo, ¿verdad? Tomó la Pascua o la Santa Cena, como le conocen los cristianos.
ellos dicen que encontraron el lugar exacto donde Cristo hizo esa cena con sus discípulos, ¿verdad? Ahora la arqueología y la ciencia se está aumentando a un nivel que si el cristiano no conoce la base del evangelio, puede ser confundido. Dicen que China está tratando que están construyendo su propia Biblia. Sabemos que, lo llamo hermano o primo, puede ser como primo. Los primos testigos de Jehová tienen su propia versión. Sí. Los adventistas tienen su propia versión, pero ellos se llaman cristianos. ¿Entiendes? Para los 1800, yo creo que fue Thomas Jefferson, se me olvidó el nombre, perdón, yo soy bien malo con los nombres, pero hubo un presidente de los Estados Unidos que escribió su propio Nuevo Testamento. ¿Y qué él hizo? Él le quitó todos los milagros a Cristo. Él dice, Cristo jamás pudo hacer que los peces y los panes se aumentaran. Cristo jamás pudo levantar a Lázaro de los muertos. Cristo jamás pudo calmar la tempestad de los vientos. Y el vino se los quitó. Si usted quiere googlearlo, googleelo. Presidente de los Estados Unidos que crea su propia Biblia. Y usted va a encontrar que este hombre inteligente, porque es un hombre de universidad, llamado cristiano, ¿verdad? Se aferró a decir, espérate, estos milagros son imposibles que sean creados o que sean ejecutados. Y porque es imposible, pues yo los voy a sacar de la Biblia porque yo no quiero darle una mitología de dioses a mi Señor o a mi Maestro Jesucristo. Yo quiero el Jesucristo histórico, que es lo que está pasando también ahora. Está el Jesucristo histórico y el Jesucristo místico, el que cree la iglesia. Lo que sucede es que los arqueólogos y los que están discutiendo de Cristo histórico tienen peso histórico. ¿Entiendes? Tienen gente que escribieron, como Papilla, como Clemente, gente que se sentaron a escribir las cosas que escuchaban de Jesús. Y en ninguna de esas historias se veía a un Cristo Dios. ¿Entiendes? Cuando el muchacho que una vez tú lo traíste aquí, que hablaba inglés. A mi hermano Radamés. Dios te bendiga, papá. Espero que sigas estudiando la Biblia. Que él decía, no, porque cuando yo estoy estudiando el Nuevo Testamento, yo me voy a los padres apostólicos. Estos padres apostólicos que escribieron y dieron certeza de lo que los discípulos o los apóstoles hicieron, pues era verdad, ¿verdad? Porque ellos no son como nosotros que tenemos fe en la Biblia y decimos, amén, gloria a Dios, tengo fe en la Biblia y ¿qué me importa quién escribió Mateo? ¿Qué me importa a mí quién escribió Mateo? Porque algo que es lógico, pero es lógico. ¿Tú crees que Juan, preso en la isla de Patmos, pudo escribir Apocalipsis? ¿Dónde vino el papel? ¿Dónde vino la tinta? Si en estos tiempos a nosotros se nos hacía difícil escribir una carta, conseguir un sello para enviarlo, ¿cuánto más Juan en una cárcel hace casi 1000 y pico de años atrás? Tú estás diciendo que Lucas también, cuando iba y visitaba Lucas es diferente. Porque es diferente. Porque Lucas, tener a alguien que es que lo ponen tan porque difícil. es que tú tienes que estudiar. Lo ponen tan difícil. Gabriel, alguien podía visitarlo y llevárselo. Como Lucas entraba y iba donde Pablo a escribir, ¿entiendes? A escribir las cartas y ¿entiendes? Y todo quedó escrito. A Juan podían llevarle papel y de esto, ¿por qué lo ponen? Quieren poner las cosas tan difíciles y eso es el punto de lo que tenemos que llegar. Y hay que llegar de esto porque se va a caer. Hay que creer en esta palabra por fe. Esto es por fe, ¿entiendes? El que no tenga fe en la palabra se va a cuestionar un montón de cosas. ¿Entiendes? Se va a cuestionar un montón de cosas. La fe a mí me dice y me enseña que si yo sigo esta palabra, yo voy a ser salvo. La fe que tenía una señora que yo iba y la buscaba en la casa y la montaba en la guagua ciega
oraron por ella. Ella decía todo el tiempo, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a sanar. Y en mis ojos, viéndolo yo mismo, yo vi a esa señora recibir la vista, caer al piso, orar y recibir la vista. Cuando Crescencio, un hermano, oró por ella. Y esa señora yo la ayudaba, Víctor, porque ella era ciega, a buscarla adentro y todo. Esto es por fe, ¿entiendes? Por fe. Ahora, yo escribo eso. Yo escribo lo que pasó con la ciega. Lo dejo escrito. Tú sabes todo el mundo que va a decir que era embuste. ¿Entiendes? Tú sabes todo el mundo que va a decir que no, eso no pudo ser, que es una ciega. Científicamente la hicieron. Y ese es el problema. ¿Entiendes? Empiezan a meterse tantas cosas científicamente y quieren buscarle 5 patas al gato cuando lo que tiene son 4. Por eso todos los milagros, fíjate, a terminar. Por eso todo el milagro que hizo Jesús, ninguno es imitable. Y te voy a dar un ejemplo. De Lázaro después de 4 días. Eso está, güey. Lázaro después de 4 días. Es imposible. Chico, el Antiguo Testamento, Elías levantó muertos, bro. Está bien. Todos los milagros que hizo Cristo están en el Antiguo Testamento. Pero lo que yo me refiero ya Dios lo había hecho en el Antiguo Testamento. Ese otro de que me da certeza a mí de que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, porque un montón de las cosas que habló Jesucristo había sido escrito. Si el Antiguo Testamento, perdona, Víctor, si el Antiguo Testamento dicen que fue palabra de Dios y aseguran que es palabra de Dios, el Nuevo Testamento también, porque Jesucristo mismo usó muchos de los textos que hablaba el Antiguo Testamento. Jesucristo volvía a repetirlo. Por eso vuelvo y repito que ninguno de los milagros que hizo Jesús, el hombre hasta el día de hoy, lo puede imitar. No, eso no es verdad. Sí, entonces, eso no es verdad, porque Dios sigue siendo veraz. No, y digo el hombre tratando el hombre que se mete con Dios puede levantar un muerto. Dios no es el hombre. Yo no estoy hablando del hombre. Dice que no pueden imitarlo. Yo no estoy hablando. Sí, pero él dice por el hombre, no por el hombre. Dios. No estoy hablando por Dios, ni estoy hablando por el hombre. Estoy hablando por el hombre. Como un doctor venir y decir, pues dale, te voy a sanar. Gracias. Sin tener a Dios. ¿Entiendes? Con Dios. Seguro, si es lo mismo. Seguro que sí, pero por eso mismo. Es más, lo voy a poner de otra forma. Ninguno de los milagros que hizo Jesús ha sido imitado por la ciencia. Para ponerlo así. El Lázaro después de 4 días, aquel ciego que Jesús lo sanó con saliva, haciendo lodo, y ese y muchos más que pasaron con un toque de su flujo de sangre que no sanaba. O sea, ninguno de los milagros que hizo Jesús han sido imitados por la Biblia, por la ciencia. Ninguno. Ahora sí. Por la ciencia. Ninguno. Eso nos revela y nos hace entender que hay un Dios, que hay un creador y que la palabra del Señor, tal y como está escrita, es la palabra de Dios y resta en nosotros creer en ella sin tratar de buscarle las 4 patas, las 5 patas del gato, como digo yo, y tratar de cuestionar a Dios, porque Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Y le digo esto, mi hermano, porque muchas personas toman esto como el pan de cada día y entran en discusiones y en muchos dilemas y tratando de ser quizá más teólogos que otros y comiencen a buscar y comiencen a escudriñar, y eso es lo que hace que dañe la mente, brother, porque trae duda a la gente. Usted mire, créale a Dios y crea y creerle a Dios, cree en la palabra. Por eso, si yo le creo a la palabra, yo le creo a Dios, y si yo le creo a Dios, yo le creo en la palabra. Los dos son combinados. Hay gente que dice el disparate más grande. Hay gente que dice, yo le creo a Dios, pero no creo a la Biblia. Digo, muchachos, realmente está hablando incoherentemente. A mí, termino con esto. Una persona me dijo, pero Víctor, y la Biblia, ¿tú crees que fue escrita por los hombres? Y yo le dije, ¿sabes qué? Créemelo, que los monos no escriben. Dios le bendiga y hasta la próxima. Suscríbete, dale like, compártelo, por favor, compártelo y danos temas para poder seguir trayendo temas. Así que estamos. Dios te bendiga y hasta la próxima.